Hola chicos, bienvenidos en esta ocasión para tratar el tema del concepto de infección y enfermedad parasitaria. Bien, comienzo diciendo que para que una enfermedad parasitaria pueda transmitirse son necesarias tres cosas. Por un lado, una fuente de infección, es decir, el parásito. En segundo lugar, un vector de transmisión, es decir, el mecanismo mediante el cual se va a transmitir. Y en tercer lugar, el huésped. ¿Vale? Es necesario, por lo tanto, a la vista de esto, por un lado, en un principio, un parásito y que exista una diseminación, es decir, lo que va a ser el vector de transmisión para que se alcance el huésped. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la infección puede ser, o como consecuencia de este proceso, podemos hablar de una infección aguda, un proceso agudo, o podemos hablar de un proceso crónico, el cual se puede caracterizar por ser asintomático o bien con muy pocos síntomas. La consecuencia es que aparece, por lo tanto, la figura del portador, es decir, no va a padecer síntomas, pero con plena capacidad para poder transmitirla. ¿De acuerdo? Pensemos que este sería el estado ideal para el parásito, es decir, vivir en el huésped sin provocar daño para que el propio parásito, la propia especie, no desaparezca. La conclusión, por lo tanto, es que la infección no siempre va a producir enfermedad. Bien, el parásito puede alcanzar el huésped de muy diferente manera. Podemos hablar de bien un contacto directo o bien a través de huéspedes intermediarios. El vector, que os acordáis que os decía al principio, es una de las tres características necesarias para que podamos hablar de enfermedad parasitaria, y el vector lo definíamos como el modo mediante el cual se produce la transmisión del agente infeccioso al huésped. ¿Vale? El vector, como digo, puede ser cualquier alimento, puede ser el agua, puede ser la tierra, o bien puede ser otra especie, como por ejemplo estaríamos hablando de un artrópodo. ¿Vale? El hombre, el ser vivo que se infecta, puede ser huésped único, ¿vale? Puede ser huésped principal, o bien podemos hablar de huésped ocasional. ¿De acuerdo? Bien. Hecho esto, voy a hablaros ahora del concepto de infección y el concepto de infestación, aunque en ocasiones ambos conceptos, infección e infestación, pueden equipararse. Bien, la infección podemos hablar de producida o que es producida por endoparásitos. Infestación hablaríamos de ectoparásitos. ¿De acuerdo? Bien, la patogenia que va asociada a un proceso infeccioso parasitario va a depender, por un lado, de la cantidad de parásitos y por otro lado va a depender del tropismo que tenga el parásito hacia el huésped. ¿De acuerdo? Algunos parásitos se multiplicarán en el huésped, es el caso de los protozoarios, o bien otros, como pueden ser gusanos, no. En este caso, el potencial dañino se va a relacionar con la cantidad. ¿Vale? Una vez que se alcance el huésped, el parásito va a buscar el lugar donde las condiciones le sean más favorables para su desarrollo. ¿De acuerdo? Bien sea si estamos hablando de una residencia temporal o bien si hablamos de una residencia definitiva. Pero pensemos que una vez que el parásito alcanza el huésped, tendrá que buscar aquel lugar dentro del huésped donde las condiciones le sean más favorables, es decir, tejido, órgano o estructura. ¿Vale? Esto es lo que se conoce como especificidad, aunque lógicamente en otras ocasiones no tiene por qué ser así. ¿Vale? ¿Está entendido? ¿Cómo va a producir daño el agente infeccioso en el huésped? Pues podemos hablar desde una reacción inflamatoria, podemos hablar de competencia por nutrientes, podemos hablar de una invasión o una destrucción celular, o podemos hablar de la formación de quistes, obstrucción, destrucción de vísceras, etcétera, etcétera. ¿Vale? El tiempo que tarda en aparecer los primeros síntomas va a depender, lógicamente, del periodo de incubación del parásito.
Vale. Bien, hablo ahora de resistencia e inmunidad, los factores que van a influir en el huésped para poder hacer frente, para poder resistir a un proceso infeccioso parasitario. Va a depender de las propias barreras fisiológicas naturales, es decir, piel y mucosas, va a depender de la inmunidad natural o va a depender de la inmunidad específica que haya sido o que haya podido ser adquirida por procesos infecciosos anteriores. ¿Vale? En cuanto al diagnóstico de un proceso infeccioso parasitario, pensemos que la clínica de la enfermedad parasitaria en ocasiones puede ser muy general, ¿vale? Y no tener el grado suficiente para poder alcanzar un diagnóstico basado en esta misma clínica, ¿vale? Es decir, los síntomas pueden ser confusos y podrían llevar a error y confusión con otro tipo de patologías. Es por lo tanto necesario un diagnóstico claro, un diagnóstico certero que lógicamente se va a basar en la identificación del parásito en el laboratorio. En cuanto al tratamiento, pensemos que hay que lógicamente alternar para conseguir una buena resistencia general, un tratamiento médico adecuado, una buena nutrición adecuada y lógicamente si fuese necesario una intervención quirúrgica adecuada. Es necesario, por lo tanto, una terapia que sea letal para el parásito y lógicamente que esta terapia tenga el menor número de efectos secundarios sobre el paciente, sobre la persona que ha sido infectada. En cuanto a la prevención, pues de lo que se trata básicamente, si se quiere cortar la diseminación, o si se quiere cortar, mejor dicho, si se quiere favorecer la prevención de un proceso infeccioso, hay que impedir que se disemine, es decir, hay que impedir la diseminación. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, esto se consigue buscando donde el parásito es más sensible a lo largo de su ciclo vital, ¿de acuerdo? Actuando sobre la zona de mayor sensibilidad o el punto de mayor sensibilidad para el parásito, conseguiremos mejorar o impedir la diseminación y por lo tanto favorecer la prevención. Este control, lógicamente, va a suponer que se reduzcan las fuentes de infección, una profilaxis personal, control sanitario de agua, alimentos, condiciones de vida naturales del paciente, del individuo, intentar provocar la máxima destrucción de huéspedes, reservorios y de vectores e instalar las barreras biológicas que impidan que se pueda llevar a cabo la transmisión. ¿De acuerdo? Bien, pues este es el vídeo que os quería hacer sobre el tema de infección y enfermedad parasitaria. Si tenéis alguna duda, como siempre, la comentáis e intentamos resolverla. Muchas gracias por estar ahí y gracias por ver los vídeos.